Buenas tardes. Hoy jueves 10 de julio del año 2025 doy inicio a la charla 127 de Radiografía del Imperialismo Británico. En el último encuentro quedamos a la puerta de la guerra, ¿sí?, que se va a desatar entre Juan Manuel de Rosas y el gobernador de Entre Ríos, hasta ese momento un fiel compañero de ruta, que era el general Justo José de Urquiza. Todos los años había como una especie de mise en scène, como dirían los franceses, ¿no? El gobernador de Buenos Aires y encargado de las relaciones exteriores de la Confederación Argentina, brigadier general Juan Manuel de Rosas, envió un mensaje a la Sala de Representantes de la provincia de Buenos Aires para ser leído el 1 de enero de 1849, explicando la situación del país, y finalizaba con un pedido personal, ¿no?, curiosamente escrito en tercera persona, que expresaba lo siguiente. Ahora está medio de moda eso de yo hablo, pero en vez de hablar yo, en vez de hablar en primera persona, se habla en tercera persona. Yo no lo entiendo, pero bueno, es una moda, qué sé yo. Lo correcto es hablar uno en primera persona, no en tercera. Pero bueno. Rosas escribió esto. El general Rosas os reitera encarecidamente sus anteriores súplicas para que lo eximáis del mando supremo. Es una inmensa responsabilidad que no puede más sobrellevar. Su salud, notoriamente destruida, le exige retirarse a la vida particular y tranquila. Bueno, está como diciendo, por favor, acepte mi renuncia, me quiero ir al campo, que yo también dije que lo hubiera pasado muy bien porque era, entre otras cosas, un eximio jinete, quizá el mejor de Argentina. Esto, que era una parodia, a nadie engañaba. Y así que continuó en el año 49, en el año 50, en el año 51, siempre terminaba su informe de cómo andaba la Confederación con un mensaje así, ¿no? Yo tomé el del año 49 porque creo que es el más significativo. Por favor, acepte mi renuncia, estoy cansado, como diría un tango, ¿no? Adiós muchachos, mi cuerpo enfermo no resiste más. Todos ya, no, bueno, general, ¿cómo se va a ir? ¿Sin usted qué hacemos? Entonces, bueno, sigo otro añito y al otro año lo mismo y lo mismo. Pero ocurrió en el año 1851 algo que nadie esperaba. El gobernador entrerriano general Justo José de Urquiza, cansado de soportar el régimen económico que fundamentalmente beneficiaba a Buenos Aires, como expliqué en la última charla, que era como la entrada y salida de todo el comercio argentino, el puerto de Buenos Aires, aceleró las tratativas que venía llevando con los brasileños para poner fin a ese estado de cosas. A tal fin, envió a Río de Janeiro a Benito Chain y Antonio Cuyas y Samper, quienes acordaron una alianza militar, y así, el miércoles 5 de febrero de 1851, el diario La Regeneración de Concepción del Uruguay publicó un artículo de Carlos Terrada que provocó una extraordinaria crisis política, una muy importante crisis política. El artículo, lo más sintético del mismo, decía así: este año de 1851 se llamará en esta parte de América la Organización, obra de una admirable combinación de ciencia, patriotismo y firmeza. Habrá paz general y gloria en la República, con la República. El gran principio del sistema federal, consagrado por la victoria, quedará consagrado en una asamblea de delegados de los pueblos que elegirán un mandatario. Es decir, vamos a tener
elegir delegados de todas las provincias, se van a reunir en un congreso y estos van a elegir a un mandatario. Es decir, chau Rosas, ¿no? Imagínense cuando este diario, un pequeño diario de una ciudad que no era la más importante de Entre Ríos, por otra parte, pero era donde Urquiza tenía su máximo poder, llega a Rosas, la noticia. Encolorizado por ese atrevimiento, Juan Manuel de Rosas exigió a Urquiza el arresto de Carlos Terrada, autor de este improperio, y su retractación. El diario tenía que decir, esto es una locura, lo que se imprimió, ta. Pero Urquiza se negó a hacerlo. Y redoblando la apuesta, el sábado 5 de abril de 1851 envió una circular a los gobernadores de todo el país, expresándole que Rosas pretende ahora prolongar indefinidamente su dictadura odiosa, reproduciendo las farisaicas renuncias, a fin de que los gobiernos confederados, por interés o interés malentendido, encabecen el suspirado pronunciamiento que lo colocan, de hecho y sin responsabilidad alguna, en la silla de la presidencia argentina. No había retorno posible. Y así, el jueves 1 de mayo de 1851, en el Palacio San José, provincia de Entre Ríos, el general Justo José de Urquiza firmó el pronunciamiento por el que su provincia reasumía el ejercicio de su soberanía para entenderse con el resto del mundo, hasta tanto que, congregada la Asamblea Nacional de las demás provincias hermanas, sea definitivamente constituida la República. El jueves 28 de mayo se firmó la convención entre el Imperio del Brasil y los sitiados de la ciudad de Montevideo y Entre Ríos. O sea, era un tratado tripartito, ¿no? Concretando una alianza ofensiva y defensiva que comenzaría levantando el sitio de Montevideo. Brasil enviaría su flota para operar en el Río de la Plata y un ejército imperial de 20.000 hombres ingresaría a la banda oriental para mantener el orden. Urquiza, al mando de 7.500 hombres, cruzó el río Uruguay el viernes 18 de septiembre de 1851 y ocupó la ciudad de Paysandú, República Oriental del Uruguay, sin derramamiento de sangre, pues la larga lucha en la banda oriental ya no generaba ningún entusiasmo en la población oriental y la inmensa mayoría solo deseaba que esto terminara. Estaban prácticamente en guerra desde 1843. O sea, hacía 8 años. Era demasiado tiempo. Montevideo no iba a caer y ya el tema estaba agotado. El general Manuel Oribe, el jefe del gobierno del ejército que sitiaba Montevideo por tierra, al percatarse que no recibiría ayuda de Buenos Aires, ya que la flota brasileña impedía cualquier intento de enviarlas a través del Río de la Plata, y que tampoco estaba en condiciones de impedir el avance del gobernador entrerriano, porque 7.500 hombres muy bien armados y adiestrados no eran algo para tomar a la ligera, ¿no? Se percató que todo había terminado. Envió varias partidas a espiar los movimientos de Urquiza. Todas y cada una de ellas se pasaron de bando, se pasaron al comando de Urquiza. Oribe había perdido la partida. Al verse perdido, el sanguinario Manuel Oribe, que con tanto odio y con tanta hazaña llevó una guerra de exterminio contra las provincias interiores argentinas en 1839, 1840, 41, persiguiendo al general Juan Galo de la Valle, se rindió sin presentar combate.
O sea, fue valiente mientras tuvo ventaja. Dijo, ya estoy, acá la cosa viene mal. 2 más 2 es 4. Entonces, el miércoles 8 de octubre de ese año, levantó el sitio de Montevideo y se fue a su campo de un lugar llamado Miguelete, donde sin ser molestado murió, olvidado por todos, en 1857, o sea, 6 años más tarde. Concluida esa primera etapa de la campaña contra Juan Manuel de Rosas, o sea, se acabó el sitio de Montevideo, ¿no? Sin derramamiento de sangre, porque lo que Urquiza hizo fue nada más cruzar el río Uruguay y empezar a caminar hacia Montevideo y se rindió Oribe, y punto. Se rindió sin combatir, lo reitero. Muchas de las tropas de Oribe que sitiaban Montevideo, bueno, al percatarse que el jefe se había ido, dice, ¿ahora qué hacemos? Y bueno, muchos dijeron 2 más 2 es 4. Se pasaron al ejército grande, al ejército de Urquiza, ¿no? O sea, si muchos de ustedes creen que los saltimbanquis políticos son cosas de ahora, no, esto viene desde mucho tiempo atrás, desde siglos atrás. Yo menciono acá, fíjense nuevamente, los británicos cómo hicieron lo imposible por mantener a Rosas en el poder. El recordado baile del comercio inglés. Había un lugar en la ciudad de Buenos Aires, un lugar físico, una gran casona que se llamaba el comercio inglés, que era donde se aglutinaban los comerciantes de esa nacionalidad. En Buenos Aires, el pronunciamiento de Urquiza fue tipificado, digamos, como en el derecho penal, como el del loco salvaje unitario Urquiza. Podría ser loco, podría ser salvaje, pero unitario Urquiza, por favor. No fue ninguna de las tres cosas, era muy inteligente, dicho sea de paso. El cronista Benito Hortelano, por suerte, tomó la pluma y escribió lo que él vio en Buenos Aires cuando llegó el pronunciamiento de Urquiza contra Rosas. Y eso lo hizo a la salida del baile del comercio inglés, que era el lugar donde se había reunido todos para insultar a Urquiza, apoyar a Rosas, ofrecerle su vida, bueno, todo, ¿no? Porque vamos a triunfar, loco, salvaje, unitario, bla, bla, bla. Ahora voy a leer lo que escribió Hortelano. Todos se quedaron sin fama porque se le habían entregado al tirano. A la salida del teatro, Manolita Rosas, que presidía todas las ovaciones a nombre de su padre, fue conducida a su coche. Se quitaron los caballos y tiraron de él los patriotas federales. Entre los que ve tirar el coche recuerdo a don Santiago Calzadilla, al hijo, al doctor Agrelo, a don Rufino Elizalde, a Jimeno, a don Rosendo Labardén y a Toro y a Pareja. Yo también empujé la rueda derecha al partir el carruaje. No recuerdo los nombres de otros muchos federales que tiraron, porque no los conocía entonces. Y hoy son muy unitarios. Es así. Ustedes se acuerdan, mis amigos, cuando yo conté, cuando el general Napoleón Bonaparte se escapa de la isla de Elba y desembarca en el sur de Francia, cómo un diario fue diciendo día por día, ¿no? Más o menos 8 días creo que fueron, empezó diciendo, el monstruo ha desembarcado en Francia. Y pasaban los días, iba cambiando el copete del diario, y el último día, cuando Napoleón estaba por entrar en París, en medio, ¿no? Dijo, Su Alteza Imperial ingresará a la ciudad mañana en medio del cariño de todo el pueblo que lo adora. Fue cambiando, ¿no?
Es así, cambia, todo cambia. Hoy somos así y mañana somos así. Es humano. Muy poca gente se mantiene fiel a sus convicciones. Entre las diferentes muestras de respaldo a la figura de Juan Manuel de Rosas, quizás la más importante fue el baile del comercio inglés, que se organizó con el respaldo económico de estos comerciantes. Y ahora voy a leer lo que escribió un testigo presencial del hecho. Sin haber ocupado trono alguno, la hija de Rosas actuaba bajo dosel, ostentando su cetro inmaterial, reconocido por la sumisión de sus adoradores, tanto hombres como mujeres. Dedicósele un colosal baile rojo, ofrecido a Manuelita por el comercio inglés el 28 de octubre de 1851. Fíjense en la fecha, es casi finales de octubre, todo noviembre, diciembre, enero y 3 días caseros. Estamos a 90 y tantos días de la caída de Juan Manuel de Rosas, cuando en Buenos Aires los británicos en el comercio inglés le brindan un baile a Manuelita. Lanzada en julio la idea de ofrendar un gran baile a la niña, ya impuesta de los deberes del gobierno, don Gervasio Ortiz de Rosas, que era su tío, aquel que no participó de la batalla de Chascomús, al cual Rosas lo había denigrado una vez diciéndole: si vos no sabés contar un hato de vaca, no te metas en la política, Gervasio, sos un inútil. Pero bueno, en ese momento, Gervasio Ortiz de Rosas fue designado presidente de una comisión compuesta por Juan Fernández, Vicente Casares, Felipe Senillosa y José Martínez de Oz. En un quinteto de empuje irresistible en la concepción y ejecución, pues para asegurar su esplendor no vacilaron en transformar fundamentalmente el viejo Teatro Coliseo desde sus mismos cimientos. A la idea sucedió un derroche de energías y dineros prolongado durante 4 meses intensos, en desbordes de luminarias, pinturas y tapices. Y la noche de la fiesta, Manuelita, resplandeciente, con su traje de punto, fuerte como una fragua y bordado de oro, ¿no? Color rojo, ¿no es cierto? Con brillantes en el cuello y en la cabeza, fue sentada bajo una testera con estrado de reina y los retratos de sus mayores entre áureos tapices, en un ambiente caldeado, con la cortesía de los más ricos pebeteros de homenaje personal. El aire convertido en una enorme hornalla, dijérasele una feria del rojo, la orgía de la sangre, una conjuración satánica, un estallido de llamas o una tempestad de fuego. La visión fantástica de la brasa abierta de algún incendio de mundos soñados, aunque todo era carmesí y guinda, bermellón o púrpura, escarlata y rojo. De todas estas muestras de tanto, después, yo no estuve, a mí, jamás, yo no pisé ese lugar. Así es la gente. Una leva general que no fue tanto. Este es un detalle que me quise ponerlo en homenaje a un humilde paisanito que lamentablemente, aunque el autor no lo dice, sabemos que falleció en Caseros. En un apartado del artículo 9 del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación celebrado entre las Provincias Unidas del Río de la Plata y Su Majestad Británica, firmado el miércoles 2 de febrero de 1825, se expresa:
los súbditos y ciudadanos de las dos partes contratantes, Reino Unido, la Gran Bretaña, República Argentina, estarán exentos de todo servicio militar obligatorio de cualquier clase que sea, terrestre o marítimo. Como vimos, por no existir ningún documento similar con Francia, tuvimos serios enfrentamientos con los franceses. Por dicho tratado, los inmigrantes ingleses no podían ser objeto de una leva, es decir, de una incorporación forzada a la fila, ¿no? Iban a una cantina, a una pulpería, a una yerra, qué sé yo, y se llevaban a la gente, al ejército, a pelear, chao. Pero si dentro de toda esa gente había uno que decía, perdón, yo soy súbdito británico, disculpe caballero, con usted no es la cosa. Esto quedaba excluido. Gracias al relato que efectuó Guillermo Enrique Hudson, mi escritor preferido, no tengo por qué ocultarlo, el amigo lector comprenderá lo injusto que resultó ser ese arbitrario proceder, ¿no? Porque no solo fueron exceptuados los británicos, sino sus hijos, nacidos en Argentina, no se los tocaba, eran súbditos británicos. Por el reclutamiento forzoso ordenado por Rosas para enfrentar al ejército grande, como se lo denominaba las tropas de Urquiza, en la zona norte del viejo partido de Chascomús, donde vivió Hudson por 10 años, de 1846 a 1856, las autoridades recibieron la orden de enviar 12 jóvenes reclutas. Esa zona del viejo partido de Chascomús tiene que enviar 12 jovencitos para entrar al ejército de Rosas. El relato de este pasaje, en su inmortal obra Ya lejos y hace tiempo, verdaderamente es doloroso, es de gran angustia. Cuando él evoca a un jovencito llamado Medardo, o Dardo, como le decían, hijo natural de una humilde mujer a la que llamaban Doña Natalia, esposa de un puestero inglés con el que se había casado. Pero el hijo no era del puestero inglés, era hijo de alguien, del viento. Dardo dejó un recuerdo imborrable en la memoria del gran naturalista que, transcurridos más de 60 años de su forzada separación, lo evocó con inocultable cariño y tristeza. Dardo tenía 15 años y fue reclutado pese a los ruegos de su madre, que retorcía sus manos y gritaba que no se lo llevaran a la guerra. ¿Por qué Hudson lo quiso tanto? Este chico, Dardo, que estaba a cargo del cuidado de ovejas, de majadas, y ese era su trabajo, fue el que le enseñó a nadar a él y a sus hermanos menores. Era hoy diríamos, un vago, un lindo vago, un vagoneta, buen pibe, ¿no? Una vez desobedeció a su madre, que no quería que fuera con Hudson y sus hermanos a pescar, a nadar, ¿no? Y él, enojado, taloneó su caballo mientras se alejaba de su madre y les dijo, dice, mi madre me hizo arrodillar delante del crucifijo y me puso una promesa, que nunca llevaría a ustedes al arroyo sin pedirle su consentimiento. O sea, ya está, se miraron, bueno, no vamos a ir, ¿no? Esto lo he hecho. Yo le pedí el consentimiento. Ella no me lo dio. Pero jamás le prometió obedecer sus órdenes. Así que está todo bien, vamos al arroyo. Era esa salida, ¿no? Que tenía. Un chico sano, un nene, 15 años. Una mañana se presentaron en las Acacias, el segundo hogar de Hudson, una estanzuela que arrendaba su padre, un grupo de personas encabezados por el alcalde Amaro Ábalos,
la autoridad del pago. Oficial de policía, insignificante, magistrado de mala muerte y varias otras cosas por el estilo. Detrás suyos venían 4 viejos jinetes, secuaces, así lo define Hudson, de Ávalos, armados con espada. Sus padres le hicieron pasar a la sala y allí Ávalos expresó que había recibido una orden imperativa de sus superiores de tomar al instante y enviar al cuartel general 12 muchachos más como reclutas para el ejército de aquella su pequeña sección del distrito. Como la mayoría de los jóvenes enterados del reclutamiento habían huido y él necesitaba completar ese cupo sí o sí, se veía compelido a cubrirlo con jóvenes de edad como Dardo, 15 años. Pero como su madre no entraba en razones, él había consentido acompañarla a verla a la familia Hudson, a los padres del escritor, que eran sus patrones, para discutir la cuestión, para hacerle entrar en razón a esta mujer que estaba enloquecida para que sus hijos no lo separasen de ella, ¿no es cierto? Que no lo enviaran a la guerra. ¿Qué será de él?, clamaba. Un niño de tan pocos años, arrebatado de su casa, del cuidado de su madre y arrojado entre una turba de viejos insensibles y de endiablados asesinos, ladrones y criminales de diversa especie, sacados todos de la cárcel del país para servir en el ejército. La pobre doña Ñata lloraba y pedía con tal pasión y ponía tal desesperación en su voz y en sus palabras que todos los que se hallaban en el cuarto estaban conmovidos hasta las lágrimas. Aquella madre parecía un animal salvaje tratando de salvar su prole de los cazadores. Nunca, exclamó mi madre, cuando pasó la lucha, sufrí una hora más dolorosa y terrible. Y la lucha había sido en vano, pues Dardo fue separado de nosotros. Hudson no habló más de su inolvidable amigo, de ese criollito que tanto quiso, que era pequeño o bajo para su edad, grueso, y que ofrecía una rara madurez en su apariencia, cabeza redonda, los ojos ampliamente abiertos y espantosamente brillantes, y sus rasgos aquilinos le imprimían el aspecto de un gavilán. Era también maduro en inteligencia y conocía todas las ciencias del caballo que posee el gaucho hecho y derecho, y al mismo tiempo se trocaba en un niño por su amor al juego y las chacotas. Si Guillermo Enrique Hudson no tuvo el valor de sincerarse y expresar en su obra el destino final de tan querido amigo de su infancia, escribí yo. ¿Quién soy yo para escribir, para decir la verdad de lo que le aconteció al jovencito? Y por tanto, solo diré que Dardo fue separado de ellos. ¿Por qué se llegó a este estado de cosas? Aún en los momentos más difíciles de las relaciones bilaterales, el bloqueo naval que sufrimos por las escuadras británicas y francesas, jamás Juan Manuel de Rosas permitió que en la prensa se insultara a los británicos, aconteciendo todo lo contrario con los asquerosos unitarios franceses. A los franceses se les decía de todo, a los británicos nada, absolutamente nada. Estábamos, digamos, en guerra contra los británicos, pero mutis por el foro, nadie podía insultar. Rosas no lo permitía. ¿Por qué no se molestó a los numerosos británicos que habitaban la provincia de Buenos Aires? Su número era cercano a los 20.000, Y a sus hijos. ¿Y por qué sus hijos no fueron convocados jamás a servir en la milicia? ¿Por qué fueron exceptuados los hijos mayores del matrimonio Hudson, los hermanos mayores del escritor? Mientras Dardo fue y murió en Caseros. Yo lo digo, eso fue lo que ocurrió. El matrimonio Hudson no era británico, era estadounidense. Pero para la época y para la gente, ellos también eran ingleses. Entonces sus hijos no fueron tocados.
aunque tenía más edad que Dardo. Fíjense qué cosa tan increíble, ¿no? De un libro que no tiene supuestamente nada que ver con la historia. Yo he rescatado esta perla, para mí es una perla. Por aplicación de la costumbre secundum legem, es decir, por una interpretación a su favor, por una gracia, la anglofilia de Juan Manuel de Rosas, se consideró erróneamente que sus hijos, que los hermanos de Guillermo Enrique Hudson, también eran británicos. Y por aplicación del principio del ius sanguinis, o derecho de la sangre. Por eso, al recibir la orden de reclutar 12 muchachos para incorporar por la fuerza al ejército que iba a enfrentar a Urquiza, el alcalde Amaro Ábalos no se le ocurrió tomar a los hijos de ingleses, que había muchos que vivían por ahí, pues consideró, y tampoco de los Hudson, que eran estadounidenses, por considerar que estos también lo eran, o sea que eran ingleses, británicos. Daniel Augustus, nacido el sábado 18 de julio de 1835, Daniel Augustus Hudson, tenía 16 años y medio a ese momento. Y Edwin Andrews Hudson, nacido el miércoles 11 de enero de 1837, tenía 15 años recién cumplidos, la misma edad que el desdichado Dardo, que sí marchó a combatir y a morir en Caseros. Qué notable esto, ¿no? El defensor, supuestamente, de la soberanía nacional no permitía que se incomodara, que se molestara a los comerciantes, a los ganaderos británicos, ni a sus hijos, nacidos en nuestro suelo, o sea, argentinos. A ellos no se los molestaba, pero sí a pobres infelices como Dardo. Así que a los dardos que siempre hubo, le dedico esta parte tan triste, tan sensible de la saga. Bueno, en los minutos que me quedan, mis queridos amigos, voy a hablar del avance del Ejército Grande. Así se lo llamó porque verdaderamente era grande. El ejército que comandaba el general Justo José de Urquiza. La flota brasileña del almirante John Pascoe Granville, inglés, al servicio del imperio, porque ellos jugaban a 2 bandas, 3 bandas también, no tenían problema. Estaba formada por los vapores Afonso, Pedro II, Recife, Don Pedro y el bergantín Calliope. Luego de forzar el paso de El Tonelero el miércoles 17 de diciembre de 1851, donde una batería de 16 cañones al mando del general Lucio Mansilla trató de impedirlo, o sea, vemos nuevamente la misma táctica usada en el combate de la Vuelta de Obligado, del glorioso combate de la Vuelta de Obligado, en el combate del Tonelero, con el mismo resultado. Nuestra artillería no pudo impedir que se forzara el pase de las naves brasileñas en este caso. Y los barcos brasileños siguieron para al norte y al tiempo van a desembarcar cerca de Diamante, Entre Ríos, 4.000 hombres. De ese modo, el Ejército Grande, al mando de Justo José de Urquiza, cuenta con 22.000 hombres, 45 cañones y 55.000 caballos, e inician el cruce del río Paraná el martes 23 de diciembre en barcos brasileños, en un vapor oriental y en varios buques mercantes, balandras, canoas y botes, recordándose que varios regimientos de caballería lo cruzaron a nado.
El cruce finalizó el martes 6 de enero al pasar la división oriental y la artillería argentina. El ejército grande fue muy bien recibido en Santa Fe y se incrementó con varios contingentes del lugar que deseaban derrocarlo a Rosas, como así también con gran parte de la fuerza del general Lucio Mansilla, cuñado de Rosas, destacadas en Rosario, que se pasaron presurosamente de bando. Dijeron, bueno, a esto no le podemos ganar, son muchos, estamos con ustedes, ya está, vamos todos contra la Rosa. Por el calor imperante, había una gran sequía desde hacía varios meses, la marcha fue lenta y agotadora, y por eso recién la vanguardia del Ejército Grande cruzó el Arroyo del Medio, o sea, cruzó la frontera de Santa Fe a Buenos Aires, el lunes 19 de enero de 1852. La vanguardia iniciaba el avance poco antes del amanecer y concluía al mediodía, cuando se almorzaba y se descansaba hasta el otro día. Como el ejército era tan numeroso, algunos cuerpos recién partían a media mañana y muy agotados concluían a eso de las 4 o 5 de la tarde, su agotadora jornada. Por lo tanto, para evitar que siempre llevaran la mejor parte las mismas fracciones, la orden de marcha se alteraba para evitar desavenencias en la heterogénea fuerza compuesta por entrerrianos, correntinos, santafesinos, orientales y brasileños. A muchos oficiales argentinos les llamó la atención que los 4.000 soldados brasileños eran los más lentos en marchar, pues por estar acostumbrados al calor de su país, debían haber avanzado prontamente. Pero llamativamente ocurría todo lo contrario. Eran, digamos, los más remolones. Y hace mucho calor. En Brasil hace muchísimo más calor que acá. Pero ellos caminaban despacito. Algunos se habrán sonreído diciendo, estos son unos cobardes. Pero había un tufillo, algo que no les cerraba. Acá está pasando algo raro. ¿Por qué van tan lentos los brasileños? La verdad se va a conocer muchos días después de la victoria que va a obtener el Ejército Grande en la batalla de Caseros. Mis amigos, bueno, se nos ha acabado el tiempo, más o menos ya estamos a minutos de terminar esta charla. En la próxima, vamos a hablar de la caída de Rosas, de la batalla de Caseros. Y ahí ustedes van a entender por qué estos brasileños caminaban tan lentamente. Fue todo planificado milimétricamente, porque había ganas de recuperar algo llamado orgullo y honor nacional. Por suerte, no lo lograron. Nos vemos la próxima semana. Como siempre, muchísimas gracias por su atención.